Eh, Agradezco al doctor Jesús Barrón y a la mesa directiva del colegio por haberme tomado en cuenta para esta charla. Eh, no sé cómo ponerla, pero elegí este tema porque todos los que hacemos reproducción asistida sabemos perfectamente que no se puede prescindir de congelar los embriones. Los embriones actualmente, les voy a poner ahorita estadísticas en relación a lo que se hacía antes y actualmente pues hemos avanzado muchísimo en el último informe de la CDC. Se dice que uno de cada dos embriones transferidos en Estados Unidos habrían sido vitrificados previamente. La Sociedad Europea de Reproducción Asistida y Embriología, la ESHRE, dice en una publicación en 2018, dice 48.8% de los embriones transferidos en Europa versus 25.3 en el 2010, o sea, 2017 a 2010. Fíjense cómo abismalmente ha cambiado. ¿A qué se debe esto? ¿O cuál es la explicación? ¿O cuáles son los factores que impulsan el incremento de las criotransferencias? Bueno, desde los protocolos de estimulación que se han hecho desde los 80s, 90s, en donde hay mejores medios de cultivo, en donde hay mejor desarrollo embrionario, en donde no podemos tampoco prescindir de la superovulación o la hiperestimulación ovárica, pues siempre va a haber embriones excedentes, ¿no? El desarrollo de cultivo prolongado hasta blastocisto y lo que actualmente se hace ya a veces hasta de rigor, el diagnóstico genético preimplantacional para neuploidías y para genopatías en general. Y la tendencia de transferencia de embrión único. Actualmente, si nosotros le hacemos un estudio cromosómico al embrión, no es posible tener los resultados luego. El laboratorio que menos se tarde se va a tardar 6 días. Entonces, ahorita vamos a hablar de lo que implica la ventana de implantación. Quizás a lo mejor de aquí se salgan muchas preguntas de lo que hablaban de endometriosis y adenomiosis, porque el endometrio pues es un tejido único, es un tejido que se forma cada mes y hace lo que le da su regalada gana. El endometrio cambia y pues todavía hay muchísimas cosas que en donde es impresionante que hemos avanzado mucho, pero todavía existe cosas que necesitan más estudios, ¿no? Y bueno, la conducta de freeze all, congela todo. Desde 2010, pero específicamente a partir de 2013-2014, la Sociedad Europea y la Sociedad Americana de Reproducción dijeron, congelemos todo. ¿Por qué? Porque hemos hecho metaanálisis muy grandes en donde vemos que incluso en esta revisión sistemática hay población de todos lados, no solo es en Estados Unidos, es en esta referencia quizás un poco antigua, pero muy grande. eh, Dice, hay una mejor sincronía entre el embrión y el endometrio. Entonces mucha gente dice, yo congelo todo, a veces hasta por comodidad. Ahorita vamos a ver cuáles son muchas de las condiciones en las que sí o sí hay que congelar, ¿no? Previo a eso, quisiera dar una breve introducción de lo que es la fisiología del endometrio. No es una clase de fisiología, tampoco es cosa de que se vayan a dormir. El endometrio, pues, es, como les decía, es un tejido que se forma en el interior del útero, tiene una capa basal y una capa funcional. Todos sabemos que hay tres etapas en el ciclo menstrual, en el cual el endometrio empieza a proliferar gracias a la acción de los estrógenos del folículo en desarrollo, que pues se llaman hormonas esteroideas. De ahí el endometrio empieza a expresar citocinas, angiogénesis para la fase proliferativa y de ahí pasa a la fase secretora. Eh, Nosotros sabemos que debe de haber un equilibrio de los factores angiogénicos y antiangiogénicos. No solo la piel produce vasos sanguíneos, el endometrio tiene una
capacidad impresionante de producir óxido nítrico, metaloproteinasas y el famoso factor vascular endotelial o factor de crecimiento vascular endotelial. Eso hace o explica también mucho de lo que los acretismos placentarios, la preeclampsia, que ahorita vamos a hablar de eso, pues la preparación endometrial artificial tiene un impacto en los resultados perinatales, tanto en la mamá como en el bebé. Por eso también creo que es algo importante de abordar, ¿no? Es importante saber, bueno, si ya lo sabían, es un recordatorio, el endometrio tiene un sistema inmunitario que protege la capa funcional, en donde el 10 a 15% del estroma son leucocitos. Y de esos leucocitos hay células NK, macrófagos, linfocitos T citotóxicos, que cuando nosotros hacemos una preparación endometrial previa a la transferencia de los embriones descongelados, nos tenemos que ver a veces en la necesidad de dar prednisona, 4 o 5 dosis de prednisona, para que esos macrófagos, células NK y todo eso no interfieran con la implantación del embrión que estamos descongelando. Los factores endocrinos esteroideos y parácrinos como citocinas, estrógenos y obviamente progesterona. Ahora, estas moléculas de adhesión se han reportado hasta 250 genes entre la expresión del embrión y el endometrio. La implantación embrionaria, que tiene estas fases en donde el embrión ya en etapa de blastocisto eclosiona, luego se alinea con el endometrio, los pinópodos, bueno, y luego viene lo más importante, que es el estroma se abre para que haya una invasión trofoectodérmica. ¿Qué es lo importante de esto? ¿O por qué me interesa recalcarlo mucho? A esto se le llama ventana de implantación. La ventana de implantación es lo más importante para que una mujer pueda lograr un embarazo. Muchas pacientes, independientemente si tiene ovario poliquístico, si tiene adenomiosis, si tiene endometriosis, en mujeres que tienen infertilidad o subfertilidad, el problema es que no abren la ventana de implantación. Entonces, también hacerla de forma artificial es sencillo, sí, pero tampoco es por arte de magia, ¿no? Y a veces falla. ¿Cuáles son los factores que nos afectan la receptividad endometrial y en donde nos tenemos que ver obligados cuando hacemos un tratamiento de fertilización in vitro y sacamos muchos embriones, o aunque sea un solo embrión, y tenemos que vernos en la necesidad de decir, ¿sabes qué? Necesitamos congelar porque pues no puedo transferirte los embriones en fresco. Malformaciones, hay congénitos y adquiridos. Congénitos, pues las famosas malformaciones müllerianas, pólipos endometriales, adherencia, síndrome adherencial, miomas submucosos. Muchas veces, hasta que estamos haciendo una estimulación ovárica y la esteroidogénesis de los medicamentos estimulantes del ovario que hacen que se produzca estradiol endógeno, hacen que el endometrio se engruese. Y ahí el endometrio nos deja ver cosas que no habíamos visto antes. Factores inflamatorios, ya platicaron ahorita de endometriosis, adenomiosis, endometritis, que es diferente, que es una inflamación del tejido endometrial y que a veces pasa desapercibida, hidrosalpinx, y también factores sistémicos en donde hay disfunción tiroidea, hipotiroidismo subclínico, hiperplasia endometrial, que te das cuenta en el momento en que estás haciendo la estimulación ovárica y le dices a la paciente, es necesario congelar. Enfermedades autoinmunitarias y obviamente de lo que ya hablaron ahorita, ¿no? Obesidad, tabaquismo y síndrome metabólico. Entonces, bueno, desde los antecedentes que les dije hasta cómo vemos a las pacientes actualmente, es muy común, es muy frecuente tener que congelar. Las técnicas de vitrificación han avanzado muchísimo, han avanzado abismalmente en un lapso de 20 años al día de hoy, con una tasa de supervivencia de los embriones hasta del 95%. Digo, cada centro debe de tener su tasa de éxito de desvitrificación, pero eso hace que nosotros, como biólogos de la reproducción, para nosotros sea más cómodo, pues vitrificar, que es la palabra correcta, los embriones para transferirlos en un ciclo diferido, que es de lo que vamos a hablar.
¿Cuáles son las indicaciones que son condiciones sine qua non, como se dice coloquialmente, para una preparación endometrial artificial? Más adelante les voy a hablar de la preparación endometrial con el ciclo natural o natural modificado, porque realmente natural no puede existir, ¿no? Pero cuando es necesario darle a una mujer progesterona y estrógenos, o estrógenos, perdón, y luego progesterona, pues cuando ya tenemos menopausia fisiológica, actualmente, en los últimos 10 años, yo, en el centro donde yo trabajo, cada vez son mayores las pacientes que llegan a buscar embarazo por primera vez de más de 40 años. Y las pacientes te dicen, ya tengo ciclos irregulares, o fui con un doctor, me hizo la famosa hormona antimuleriana y salió baja. Entonces, pues eso no va a disminuir, eso va a seguir incrementando. ¿Por qué? Porque a las mujeres no les explican en la secundaria, en la prepa, que tienen un reloj biológico, que se les van a acabar los óvulos, que esos óvulos ya no van a ser de buena calidad después de los 38 años. Y entonces, pues eso deriva en que nosotros hagamos muchos ciclos de donación de ovocitos. Actualmente no podemos ofrecerle otra cosa a una paciente que tiene mala calidad ovular. Ya hablaron ahorita mucho de proteómica y genómica y de cosas moleculares, pero no se va a poder restablecer la función de un óvulo si el óvulo ya no es bueno. Fallo ovárica prematura, ustedes saben que, bueno, la definición es cuando una mujer tiene menos de 40 años. Yo quisiera preguntar, hace 30 años, a lo mejor una mujer de 40 años ya había tenido 6 hijos, ya nada más iba con el ginecobstetra porque iba para sus revisiones, entonces ya no le tomaban no le prestaban mucha atención a la reserva ovárica. Por eso yo creo que deben de hacer un consenso para saber realmente qué edad poner, si es prematura o no el envejecimiento ovárico, ¿no? Castración, quimio, radioterapia, desafortunadamente cada vez es más frecuente ver cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de estrógeno dependiente, en donde la paciente primero corre con el oncólogo para salvar su vida y el oncólogo pues no quiere hacer quimioprevención, que es como se le llama, no tienen la cultura y no porque no quieran hacerlo, sino porque te salvo la vida o te quieres embarazar. Pues no te van a mandar a la paciente ya con un cáncer avanzado a que le congeles óvulos, ¿verdad? Disgenesias gonadales y mujeres con función ovárica. Ya les expliqué lo de la donación cuando son candidatas al diagnóstico preimplantacional para neuploidías, para alteraciones de un solo gen, la conducta de congelo todo, pero no congelo todo porque me gusta congelar y descongelar, no porque me quiera ganar más dinero, no. El riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica existe todavía. Hablaron ahorita de ovario poliquístico. Las mujeres con ovario poliquístico, cuando se les hace un tratamiento de fertilización, por más que quieras verte leve con la estimulación y no quieres que porque luego hay gente que dice, ay, ¿cómo que síndrome de hiperestimulación ovárica? Eso ya debe ser de menos del 1%. Sí, ¿y qué tal los síndromes de hiperestimulación ovárica tardíos? Si yo transfiero un embrión en una paciente que es susceptible a hiperestimularse, yo ya no le puedo decir al embrión que está implantado que deje de producir hormona gonadotropina coriónica. Y entonces los ovarios van a empezar a producir líquido, y es un embarazo que se va a perder. Entonces, seguimos congelando por el bien de la paciente. O estradioles arriba de 6,000. Entonces, es un endometrio que ya es una caldera, ya los embriones ahí ya no van a crecer. El endometrio inadecuado, bueno, lo que les estaba comentando. Estás haciendo una estimulación, ves cómo va creciendo el endometrio y te vas dando cuenta que pues no es trilaminar, ahorita vamos a ver eso, y no tiene las características que debe tener para pasar luego a la transferencia y niveles de progesterona elevada. Hay mucha controversia en cuanto al punto de corte, en cuanto a qué número, a si tomo la progesterona o no la tomo. Yo lo que les aconsejo es si háganlo. El punto de corte de nosotros es 1.5 nanogramos el día del disparo. El disparo es cuando le damos análogo, o disparo dual o HGC, y si la paciente tiene niveles de progesterona sérica de más de 1.5, mejor congelen los embriones. ¿Por qué? Porque es simple fisiología, se está aumentando la producción de progesterona endógena de las células de la granulosa, de los folículos estimulados, y va a haber una desidualización temprana, y la ventana de implantación se les va a abrir antes de tiempo, aunque ustedes piensen que le están abriendo. Bueno, ahora,
Vamos primero con el ciclo totalmente artificial. Hay muchas preparaciones de estrógenos. La más común en el mercado es el valerato estradiol. Eh, Antes de la pandemia, como toda la vida de los seres humanos antes del COVID y después del COVID, había unos parches muy buenos de estradiol que ya esa farmacéutica salió de México. Era una vía de administración muy cómoda y no era tan cara. Ya no regresaron, ya no los hemos visto. Los parches que hay son anticonceptivos, pero tenemos valerato de estradiol tomado con una tasa de éxito muy alta. ¿Qué pasa con el valerato de estradiol? Las grajeas son de 2 miligramos, tiene un metabolismo a nivel intestinal y se convierte en estrona, y ya después llega al hígado y se convierte a estriol. Se pierde 30% de la biodisponibilidad directamente en órganos diana. ¿Por qué hablo de esto? Ahorita les voy a explicar. A veces es necesario hacer un ciclo natural porque la paciente no metaboliza bien el valerato estradiol y no te hace buen endometrio. Y las vías, digo, desaparecieron los parches, pero sigue habiendo formas de estrógeno todavía transdérmico. No nos vamos a casar con el laboratorio que hace el parche, ¿no? Está el 17 beta estradiol, el valerato estradiol en parches, gel o spray. Parches no hay aquí, el gel sí hay dos tipos, y el spray que es la nueva modalidad. ¿Qué ventajas tiene darle a una mujer estrógenos vía transdérmica? Bueno, ahí nos vamos a ahorrar todo el efecto metabólico del primer paso en el hígado y tiene un índice de seguridad altísimo. Disminuye la conversión a estrona, la proporción casi fisiológica, porque fíjense, la relación estradiol-estrona es 1.25, cercana a un ciclo natural que sería de 1, según estos autores. No afecta los factores de la coagulación porque no afecta el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que eso es algo que estresa mucho. ¿Cómo me vas a dar estrógenos? Me va a dar hipercoagulabilidad. Todavía no me embarazo y ya me está dando un trombo en la pierna. Eso es un error. Todos los preparados de estrógenos transdérmicos se evitan el riesgo de trombosis. Que bueno, creo que viene una plática después de trombosis. Ya hay pacientes que a pesar de esto hay que darles anticoagulación. No es algo, una garantía, ¿no? Ahora, en cuanto a las dosis de preparación estrogénica, ya sea vía oral o transdérmica, y ya lo comentaban en las pláticas anteriores, las pacientes no son recetas de cocina. Cada paciente necesita una dosis. Hay autores que dicen que debe de ser niveles constantes. En un estudio retrospectivo de 8,000 ciclos, vieron que no había evidencia significativa en los recién nacidos vivos, pero sí había más tasa de embarazo en dosis constantes que en dosis crecientes. Yo más bien lo que podría sacar de esto es, hay que dar una dosis respuesta. Habitualmente es una dosis de menos a más, 2 miligramos 3 días, 4 miligramos 3 días, 6 miligramos 3 días, y revisar a la paciente. Si la paciente ya cumple, ahorita vamos a ver qué es lo que se requiere, se deja esa dosis y se va a mantener. Pacientes que ya son menopáusicas, que ya están con fallo ovárico, incluso hemos visto pacientes ya con hipotrofia del útero, en donde hay que darle ciclos con estrógenos y progesterona antes de la preparación endometrial para que el útero regrese al tamaño que tenía. Si no, es un útero que ya no va a funcionar, pero sí funciona. Sí funciona. Es preferible las dosis moderadas, de acuerdo a lo que dice Harper en esta revisión. Es una revisión muy vieja, en donde dice que hay mejor receptividad endometrial. Ahora, duración de la preparación estrogénica. Lo importante, el objetivo es tener un endometrio trilaminar, pero bueno, en periodos más cortos, o sea, lo mínimo que te puedes tardar con una paciente son 11 días, que creo que no es mucho. 11 días es muy poquito, porque si te vas luego a la transferencia de embriones después o quieres iniciar la ventana de implantación de menos de 11 días, sí hay más incidencia de aborto. Y obviamente si le dejas a la paciente valerato de estradiol, 17 beta estradiol, spray, más de 40 días, te va a sangrar. ¿Cuándo es que ocurre esto?
pues cuando una paciente está en espera de óvulos donados y quiere que se le transfieran en fresco. En lo personal, yo lo que aprendí después de la pandemia, que hubo mucho relajo en cuanto a sincronizar donantes con receptoras, al día de hoy hago pura transferencia de embrión descongelado en donación de óvulos y la tasa de éxito no se ha modificado. Eh, Incluso creo que es más cómodo para la paciente, si es una paciente que viene de lejos, si es una paciente y que no tiene el recurso para estarse colocando tanto tiempo el parche o el estrógeno en gel o la tableta, pues no va a ser, no va a ser bueno, ¿no? Ahora, lo ideal es, ya pasaron más de 11 días, menos de 40. ¿Cómo es que yo ya me puedo aventar a decir, ya te puedo programar para la transferencia de embriones descongelados? Cuando el endometrio se ve con 3 líneas trilaminar y tiene un grosor igual o mayor a 8 milímetros. Algunos autores ponen un tope de 14 milímetros. Yo la verdad lo que hago es que si después de 10 días de estrógeno secuencial veo endometrios arriba de 12, prefiero deprivar a la paciente y bajarle la dosis. Lo ideal es que esté arriba de 7, si nos vemos pero muy exigentes, pero entre 8 y 10 milímetros para ya poder avanzar a abrir la ventana de implantación. Esto tiene una explicación que tiene que ver con la fisiología y la angiogénesis del endometrio, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la progesterona. Ya hubo una plática muy buena ayer de progesterona. La dosis más aceptadas varían entre 100 y 800 miligramos de progesterona natural micronizada, en donde yo trabajo y en nuestro centro utilizamos únicamente progesterona micronizada porque tenemos una tasa de éxito muy alta y sí, a lo mejor es un poco difícil para la paciente ponerse las perlitas vía vaginal. Se usa la presentación de 100 miligramos y usamos 800 miligramos al día. En el caso de países como Estados Unidos, Canadá, usan mucho la progesterona intramuscular. Creo que para la paciente sí es muy desgastante estarse picando en la pompa cada 24 horas, 50 miligramos a 25. Y la dihidrogesterona, la verdad es que yo no tengo no tenemos, no es que no queramos, pero a veces cuesta trabajo cambiar, ¿no? Y no vas a experimentar con las pacientes. Llegar a tener un embrión ya estudiado normal, sano, es algo titánico, o sea, les cuesta muchísimo dinero, muchísimo trabajo y entonces hay que evaluar bien. Por eso quiero hablar de esto porque es lo que sigue después. Ya tienes el embrión, ya está estudiado, ya te dijeron que es normal, independientemente si es masculino o femenino. Llegar a ese punto es todo un reto, aunque haya mucha inteligencia artificial y nuevos medios y todo. Por lo mismo, renunciar a la genética es muy complicado. Hay pacientes que no quieren cambiar a donación de óvulos y es muy respetable. No tenemos por qué decirle que se cambie a donación de óvulos si ella no quiere. Y si puede y lo quiere intentar y en una de esas le sale un embrión euploide, bueno, hay que cuidarlo. Hay que saber cómo preparar el endometrio de esa mujer para después transferirlo, ¿no? Bueno, entonces la progesterona que nosotros utilizamos es la micronizada de 100 miligramos. No tenemos nada en contra de la presentación de 200, incluso creo que hubo una de 400, pero una cosota de este tamaño, que la verdad no tiene buena absorción. La progesterona tiene que ir vía vaginal por algo. Sí produce muchos efectos secundarios tomada, la progesterona micronizada, produce efectos vasodilatadores, produce náusea, produce vómito, y dosis de 800 miligramos por día es muchísimo para vía oral. Vía vaginal nos evitamos todos esos efectos, la progesterona se absorbe mejor y bueno, a la paciente no le va a costar tanto trabajo ponerse las perlitas, quedarse acostada 25 minutos, a lo mucho 30 minutos y ya después hacer sus actividades, ¿no? ¿Cómo debe de iniciarse la progesterona cuando hacemos un ciclo artificial? Bueno, nosotros tenemos la capacidad de abrir la ventana de implantación. Si yo tengo un embrión de día 3, todavía existe eso. A veces por manejo, por lo que quieran, ¿no? Porque luego hay centros que dicen, ya puro día 5. Hay embriones que son de buena calidad y que se deben de congelar en día 3.
El día 0, inicio con 300 miligramos de progesterona micronizada vaginal la noche del día 0. Luego 300 en la mañana, 200 en la tarde, 300 en la noche. De preferencia decirle a la paciente que sean 7 a 8 horas entre una colocación y la siguiente. Y si tenemos la transferencia en el día 3 de desarrollo, obviamente que se ponga la dosis matutina lo más temprano posible, hacemos la transferencia de embriones y ya después se pone su dosis del mediodía. ¿Qué es lo que está haciendo la dosis de acá, donde está gris? Me está cubriendo la dosis de la noche, o sea, estoy teniendo la ventana de implantación de los días exactos. Vámonos a una transferencia de día 5. Voy a ver mi endometrio, ya lo veo trilaminar, ya tiene más de 8 milímetros, entonces tengo que contar hacia adelante 6 días. El día 0 y 5 días de desarrollo, para yo poderle decir a la paciente, puedo transferirte a partir de este día. En el centro donde yo trabajo también las transferencias de embriones descongelados solo son de lunes a viernes, por temas del laboratorio y todo esto, y bueno, luego la paciente te dice, híjole, doctor, ya es mucho tiempo. Pues sí, pero no hay de otra, ¿no? Si es día 5, empiezas el día 0 con 300 en la mañana y es lo mismo, pero hasta el día de la transferencia. Obviamente hay que mantener la dosis de estradiol, ya sea spray, ya sea gel, ya sea tabletas y progesterona hasta el día de la prueba de embarazo. Y si la prueba de embarazo es positiva, hay que subir la dosis de progesterona. La progesterona, pues bueno, es crucial para preparar el endometrio, el revestimiento del útero para el embarazo y es la que abre la ventana de implantación. Sin la progesterona no podríamos hacer la transferencia y no podríamos tener tasa de éxito. Hay quien luego critique y dice, usas mucha progesterona. Pues sí, pero es mejor que un aborto, ¿no? Ahora, el empleo de análogos de la GnRH en la preparación endometrial. La administración de los análogos en ciclos sustituidos únicamente, obviamente en ciclos naturales es imposible dar un análogo. La administración de exógena de estrógenos y progesterona no garantiza una completa supresión hipofisaria. ¿Esto qué puede llegar a pasar? Si la paciente no se empieza a poner una dosis al menos de 4 miligramos o más, ya sea valerato de estradiol, ya sea gel, ya sea spray, el día 1 del ciclo, ya no va a haber un mecanismo de retroalimentación negativa hacia la hipófisis y puede haber desarrollo de un folículo dominante. Incluso puede haber un pico prematuro de LH sin que se vea el folículo muy grande y eso hace una luteinización temprana, modifica completamente la ventana de implantación y la paciente va a terminar en cancelación. A veces es mejor que la paciente haga el esfuerzo porque toda la literatura que apoya el uso o no uso de análogos, no hay diferencia entre si lo usas o no lo usas, siempre y cuando la paciente no sea menopáusica, ¿verdad? Si es una paciente con fallo ovárico a la cual le tuviste que dar ciclos de estrógeno sintético con progesterona, pues no le vayas a dar análogo. La vas a llevar a hipoestrogenismo y le estás provocando ahí un problema iatrógeno, ¿no? Pero sí, la ovulación prematura puede llegar a ser causa de cancelación desde el 2 hasta el 7.4%, que no es que yo sea muy fan o muy adicto a usar el análogo. Hay protocolos con agonistas y con antagonistas. En México y en la literatura en el mundo hay muchísimo más experiencia con análogo de liberación prolongada. Una sola dosis no hace el efecto flare-up que le da miedo a muchos médicos. Es costo-beneficio un poquito más barato que el antagonista. ¿Qué análogo se usa? Bueno, los de uso más común es el acetato de leuprolide, el acetato de triptorelina o el pamoato de triptorelina, que son las preparaciones farmacológicas disponibles en México. ¿Cuándo ponerlo? Bueno, a la paciente antes de hacerle la preparación endometrial, o sea, me estoy regresando antes de ver el estrógeno sintético, ¿ok? Antes de ver el endometrio trilaminar y antes de la transferencia, le voy a dar un anticonceptivo oral combinado. No es que a mí el laboratorio me dé una lana. Yo les aconsejo que si tienen una paciente, congelaron los embriones y le van a descongelar los embriones,
no utilicen anticonceptivos que tengan como progestina, la ciproterona, la drospirenona, porque hay evidencia científica que eso nulifica los receptores. Mejor usen el convencional, levonorgestrel con etinil estradiol. Genérico si quieren, no tiene que ser esa marca. La marca que ustedes quieran, pero que sea una progestina que no sea antiandrogénica sobre todo. Puede citar a la paciente ya que vaya a acabar el blister en la pastilla 17, 18, 19 y se pone una dosis intramuscular de cualquiera de estas, ¿ok? No va a haber efecto flare-up, no se van a formar quistes, eso no va a pasar. Ok, empleo de análogos en la preparación endometrial. Como les decía, hay más experiencia y menos costo con análogo versus antagonista, porque el antagonista lo tienen que dar diario, es cada 24 horas y son más piquetes para la paciente y se va a terminar gastando más. No es necesario aplicarlo en todas las preparaciones endometriales, pero como les decía, evita el pico prematuro de LH que puede pasar desapercibido y en su caso modificar la ventana de implantación, produciendo desidualización temprana, altas posibilidades de cancelación o una beta negativa. A mí a veces me dicen, me cuestionan, oye, tienes una paciente de 42 años, ya la convenciste de la donación de óvulos, ¿por qué le das su análogo? Pues porque a veces las pacientes hacen ciclos anovulatorios, cuando ya empiezan con ciclos irregulares y se te hace un quiste. ¿Qué ventaja tengo usando el análogo? Puedo iniciar el valerato estradiol o cualquier tipo de estrógeno el día que yo quiera, ya que termine el anticonceptivo. Ella lo puede empezar el día 1, 2, 3 o 4, no pasa nada. Debe de considerarse sí o sí, porque dice la publicación, las publicaciones internacionales, que es mucho costo, que esa es la desventaja que tiene, pero lo que nosotros hemos visto es que pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pacientes con endometriosis y endometriomas, que ya hablaban de eso, o pacientes con adenomiosis, hay que ponerle el análogo sí o sí. El de 3.75 miligramos antes de la preparación endometrial, no el de 3 meses ni el de 11 punto y pico, el de 3.75. Nos permite iniciar el estrógeno deliberadamente para iniciar la preparación artificial y como les decía, la única ventaja pues es el costo. Ahora, vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de las ventajas que nos puede dar el ciclo natural. Pero yo me hago esta pregunta en voz alta también para que ustedes, todas las pacientes o el 80% o más de nuestra población, tiene ciclos regulares y ovulaciones espontáneas. Todas nuestras pacientes que se acercan para poder tener un bebito, ¿cumplen los requisitos para ser candidatas a un ciclo natural? Ese es el problema. No, no es así. La preparación del endometrio se consigue a través de las hormonas esteroidogénicas que produce el cuerpo lúteo, perdón, el folículo preovulatorio, y ahorita vamos a hablar de todas las ventajas que están diciendo que tiene el cuerpo lúteo, ¿no? Solo se puede utilizar en mujeres con ciclos regulares y obviamente ovulación espontánea. En el momento para transferir el embrión se determina en función de la detección del pico endógeno de LH o tras la administración de gonadotropina coriónica humana, ya sea urinaria purificada o recombinante. Esto que están viendo que dice CNV es ciclo natural verdadero más transferencia de embriones congelados. Y el ciclo natural M es el ciclo natural modificado, es al cual se le pone la HGC. Hay diferencia. No es posible abordar una programación adecuada de la descongelación y transferencia de embriones y en consecuencia la cancelación del ciclo. Eso me refiero a cualquiera de los dos, pero más el primero. ¿Por qué? Porque hay que hacer mediciones de LH a veces hasta 2 días, hasta 2 veces al día, perdón. Entonces ahí, pues ya no le estás dando el estrógeno, ya le ahorraste lo del análogo y todo, pero a ver que sácale sangre 2 veces para ver los picos prematuros de LH. Ese es el grave problema que tiene, o no es problema, es la cosa menos cómoda para la paciente que quiera llevar a cabo la transferencia con ciclo natural. Bueno, aquí ya les dije, una modalidad diferente
es aquella en la que el momento de la ovulación se establece cuando se objetiva la desaparición del folículo. Esto lo hacen mucho en Estados Unidos y en Canadá. Nosotros tenemos muchas pacientes que nos buscan por turismo médico, porque los ciclos aquí son más baratos al final del día. Y hay pacientes en Canadá que el sistema médico de allá de Estados Unidos y Canadá les da chance de 3 inseminaciones y un in vitro. O sea, es como su paquete de fertilidad. Y lo que nos hemos dado cuenta es que cuando hacen el in vitro, pueden tener embriones preciosos, de muy buena calidad. Ellos se avientan haciendo esto. Ellos no van a citar a la paciente diario, ni le van a estar midiendo LH 2 veces al día, ni van a estar viendo el folículo. Ellos ya dan por hecho que si el folículo se reventó, ya está abierta la ventana de implantación y le van a hacer la transferencia. Y por eso hay tantas betas negativas. Creo que no se vale, ¿no? En este aspecto, en esta modalidad, si ustedes quisieran hacerlo, tienen que programar la transferencia con 2 días de adelanto. ¿De acuerdo? Ahora, el ciclo natural verdadero requiere monitorización regular de los niveles de LH en sangre, por lo que ya les dije, porque al aumentar estos niveles se asume que la ovulación ocurrirá 36 a 40 horas más tarde. Luego hay quien dice, bueno, están las pruebas caseras de LH en orina. Pues sí, pero en diferencia de lo que se tiene experiencia con la sangre, tiene 21 horas de desfase. Y aquí los kits de detección de LH en orina tienen 30% de falsos negativos, que al final del día son pruebas de embarazo, porque no es LH, es HGC. Se parece mucho, son igualitas, solo varían por un aminoácido. Entonces, si pinta 2 rayas, es el pico de LH, pero pues yo creo que esto es como la contra o el obstáculo mayor para hacer un ciclo natural. Como ya les decía, está la variante de la monitorización del ciclo natural modificado, que es más cómoda. Ahí sí podemos decirle a la paciente que tiene ciclos regulares, que tiene ovulaciones espontáneas, vente en el día 1, 2, 3 y le vas viendo el folículo y le vas viendo el folículo. Y cuando se ve un folículo de 17, 18 o de 18 a 20 en sus 2 diámetros mayores divididos entre 2, por favor, entonces ahí ya puedes decir, este folículo ya lo puedo romper con HGC. Pueden ser 10,000, 5,000 a 10,000 de la urinaria, intramuscular o subcutánea, o una dosis de 250 microgramos de la HGC recombinante. La ovulación tendría lugar 36 a 38 horas después, como sucede cuando hacemos una captura de óvulos, ¿no? Entonces, en ese momento tú dices, te inyecto el medicamento, en 36 horas vas a estar ovulando, empieza la progesterona, que ahorita voy a hablar de eso, porque hay muchos lugares en donde dicen que la progesterona ya no se debe de usar, porque el gran cuerpo lúteo que nosotros reventamos produce progesterona, pero es una cantidad de progesterona que es muy bajita. Aquí, como les decía, igual el grosor endometrial tiene que ser el endometrio trilaminar. En ciclos naturales se toma punto de corte 7 milímetros. Creo que de 7 para arriba no va a haber problema. Esto es lo que yo les decía. La programación de la transferencia de embriones descongelados tiene que garantizar que el blastocisto preimplantatorio encuentre el endometrio óptimo para la verdadera ventana de implantación. Es un triunfo tener un embrión euploide. De verdad que cuesta mucho. Y no se vale echarlo a perder porque, pues, ahí a ver cuándo vas a ovular. Ahora, se utiliza o se postula que en el ciclo natural la apertura de la ventana se produce 6 días después de la elevación posovulatoria de la progesterona y que esta ventana de implantación va a tener una duración de 2 a 4 días. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? Está complicado, ¿no? El momento de la ovulación puede variar de 24 hasta 56 horas tras el pico endógeno de LH, a diferencia de el ciclo natural verdadero. En el ciclo natural modificado se considera que la ovulación es 36 a 48 horas después de la administración de HGC. Este autor, Mackens y Rivero, hicieron una forma más sencilla, una forma mejor explicada para que no se confundan, ¿no?
que si dura de 24 a 56 horas, que si son de 2 a 4 días, más fácil. Si yo tengo embriones, si yo tengo un ciclo natural verdadero de transferencia de embriones, lo mismo que les decía con la progesterona micronizada, van a ser 1, 2, 3, en el cuarto día programo la transferencia. Si es embrión de día 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si el ciclo es modificado, o sea, le diste disparo con HGC urinaria o HGC recombinante, ahí hay que esperar 2 días más, 1, 2, 3, 4, hasta el día 5 harías la transferencia de embrión de día 3 y hasta el día 7 la transferencia del embrión de día 5. ¿Por qué? Por esto. Entonces, pues ya viendo esto, está difícil, ¿no? Ahora, suplemento de fase lútea en el ciclo natural. Perdón por esta diapositiva, está extremadamente saturada, les ofrezco una disculpa, pero son 3 metaanálisis en los cuales no hay datos significativos para ver si se da suplemento de fase lútea en el ciclo natural. Yo digo, yo estoy convencido y yo lo he platicado con muchos doctores con más experiencia que yo, incluso con mis colegas, hay que dar progesterona aunque sea ciclo natural. Ustedes hacen un ciclo de fertilización in vitro, no sacan tantos óvulos y dicen, quiero llevar a mi paciente a transferencia en fresco, a ver cuántos cuerpos lúteos se produjeron. A veces hasta 6 o 7, si le sacaste 7, 8 óvulos. Aún así, se usan 500 miligramos de progesterona natural micronizada. Entonces, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen infertilidad y no sabes si el problema está en la ventana de implantación. Entonces, a pesar de hacer el ciclo natural, ya sea verdadero o ya sea modificado con la HGC, sí hay que darle a la paciente progesterona, idealmente 800 miligramos al día, igual que en el ciclo artificial completo. ¿En qué momento? 36 horas después de haber dado el disparo. O 24 horas después de que tú detectaste que el cuerpo lúteo se rompió, si es que lo detectaste. Ahora, vamos a la controversia. Hay muchas publicaciones que dicen que la ausencia de cuerpo lúteo en una paciente va a dejar de haber niveles de no va a haber niveles de relaxina, que es una hormona vasomotora, vasoactiva, y no va a haber factor vascular endotelial. Y estas 2 publicaciones dicen que cuando se hacen ciclos de preparación endometrial para embriones descongelados con ciclo artificial, que fue lo que platiqué al principio, hay riesgo muy alto de preeclampsia y de preeclampsia en formas graves. ¿Cuál es la base, el sustento? Bueno, la ausencia del cuerpo lúteo produce una desidualización del endometrio. Esto hace una disfunción placentaria y si la paciente tiene factores de riesgo cardiovascular preexistentes, que casi no tenemos pacientes así, pues puede detonar preeclampsia. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cuántas pacientes que se embarazaron espontáneo cuando hicimos ginecología obstetricia en el hospital que sea, no vimos con preeclampsia que se estaban muriendo? La preeclampsia es un síndrome y tiene muchos factores de riesgo y no podemos arbitrariamente decir que la relaxina que produce el cuerpo lúteo del ciclo ovulatorio natural va a evitar que la paciente tenga preeclampsia. O no puedes llegar con la paciente y decirle, señora, como usted tiene antecedente de preeclampsia y ya se quedó hipertensa, le voy a hacer un favor y le voy a hacer ciclo natural para que usted no desarrolle preeclampsia. Pues eso no va a pasar. Eso no va a suceder. Ahorita lo que están haciendo, y yo siempre digo que son tendencias, así como hay tendencia para promover la flora, la microbiota, y así va a haber tendencia para promover el ciclo natural, porque sí hay riesgo de preeclampsia en preparaciones de ciclo sustituido, ciclo artificial. La publicación que más dice es esta de von Bersen-Hoynick, en donde compara gestaciones conseguidas de ciclo artificial y de transferencia de embriones descongelados comparados con gestaciones tras ciclo natural modificado, en donde hubo preeclampsia severa en un 12.8 versus un 3.9 y formas graves de preeclampsia en un 9.6 versus un 0.8.
O en este mismo estudio también vieron gestaciones en ciclo artificial y transferencia de embriones descongelados y gestaciones por FIV en fresco. ¿Qué es lo que yo les pregunto? Si haces un FIV en fresco, ¿no tienes muchos cuerpos lúteos? ¿No se supone que estimulaste a la paciente y le reventaste los cuerpos lúteos incluso hasta con 2 plumas de Ovidrel? ¿Por qué te tendría que desarrollar preeclampsia si la relaxina, pues tienes niveles muy altos de relaxina? Bueno, pues la comparación no es tan drástica, pero pues se parece el 3.9 al 4.7. Sigue habiendo un 12.8 versus un 4.7. Y un RR de desarrollar preeclampsia y formas severas con este intervalo de confianza que pues no es significativo. Ahora, el riesgo elevado en preparación artificial se debe a lo que ya les decía, no hay producción de relaxina con efecto vasodilatador y hay ausencia completa del factor vascular endotelial que teóricamente medía la adaptación cardiovascular en el embarazo. ¿Qué les puedo decir entonces del ciclo natural? ¿Es una opción válida y realista para la transferencia de embriones descongelados? Sí. Las pruebas de monitorización de LH no deberían suponer un freno, según la literatura médica, o sea, no se estresen por eso. Se requieren más estudios, como siempre, para comprender los factores que pudieran comprometer los resultados, como revisar el grosor endometrial, la suplementación de progesterona en fase lútea, que yo creo que sí debe de hacerse, y valorar la tasa de embarazo con embriones euploides y embriones no estudiados, porque los estudios que hay no incluyen estas cosas. Creo que eso sí puede inferir en la tasa de embarazo y en el desarrollo de resultados perinatales. Algunas publicaciones apoyan el uso natural para disminuir el riesgo de preeclampsia asociado a la transferencia de embriones descongelados. Y bueno, rápidamente la experiencia que tenemos nosotros hacemos alrededor de 1,200 transferencias por año. ¿Por qué sé esto y por qué se los digo así como? Porque se programan 5 diarias, de lunes a viernes. Estamos hablando de 20 a 24, 25 transferencias por semana. Eso nos lleva más o menos como 100, 120 por mes. Nosotros el 95% de nuestros ciclos son artificiales por la población que vemos. Yo respeto mucho a quien quiera hacer su ciclo natural, a quien defienda que la relaxina disminuye el riesgo de preeclampsia, pero pues la mayoría de nuestras pacientes ya no tienen ciclos, son ciclos irregulares, son ciclos anovulatorios, son pacientes que viven lejos, son pacientes que no tienen la flexibilidad para estarse monitorizando diario. Y bueno, 75% de los ciclos que hacemos son de donación de ovocitos y 25% de óvulos propios. ¿Por qué? Pues porque así está la tendencia ahorita, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, ya con esto finalizo.